¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va? Yo soy Gorriti y este es mi canal y ustedes son bienvenidos como siempre desde la Argentina hacia el mundo, un poquito de contenido ahí sobre plataformas, películas, series, streaming y todo lo que hay alrededor de este universo es lo que te brindamos acá. Vamos a arrancar este video, este análisis que vamos a hacer sobre esta serie, para mí una de las mejores series estrenadas en Netflix, que se llama Misa de Medianoche. Y con esta serie le damos el inicio a este mes que le vamos a dedicar, como he prometido en los directos, a todo lo que es terror. Estamos en el mes de Halloween, el mes de terror. Yo no sé si en tu país se festeja, no se festeja Halloween, si se le da mucha bolilla o no. Déjamelo acá en la caja de comentarios, me interesa saber mucho eso. Pero bueno, acá en Argentina hay lugares que se festeja más, lugares que se festeja menos. Yo cuando me mudé al pueblo donde estoy viviendo ahora, la ciudad pequeña, me llamó la atención la gran bolilla que se le da a lo que es, Halloween. Así que nada, vamos adelante con eso porque a mí me encanta el terror, me encantan las series, las películas de terror, es lo que más miro. Y llegó hace una semanita atrás nada más Misa de Medianoche y vamos a relatar un poquitito todo. Bueno, Mike Flanagan, que siempre nos viene trayendo cosas muy buenas, pero muy buenas en nivel calidad. Ya ha hecho varias cosas originalmente para Netflix. Recordemos que las más famosas fueron La Maldición de Hill House y la de Bly Manor. Que a medida que fueron surgiendo esta serie fue como bajando un poco la intensidad de terror a nivel monstruos, fantasmas, jumpscare, esos recursos que se utilizan generalmente en películas y series de terror. En esta última entrega, que sería la tercera correlativa, si se quiere decir de alguna manera, no tiene nada que ver con las anteriores, pero tanto los personajes que aparecen y todo nos hacen recordar a esas series. Es como un poquitito un terror más psicológico, más interno, nos lleva a aspectos bíblicos, a pasajes de la Biblia y al tema principal, al monstruo principal de esta serie, que no es el que vemos en escena, sino la culpa, buscar la redención, cómo se siente uno consigo mismo. Tenemos acá, por ejemplo, la historia de Ryan Flynn, que es cuando comienza esta serie. Se ve que él produjo un accidente automovilístico en el estado de ebriedad y termina matando a una niña adolescente, el cual ese cargo de conciencia, más allá de llevarlo a prisión, lo carcome por dentro. Es liberado de su condena y vuelve a la casa de sus padres en este pueblito, este sí que es un pueblito, menos de 200 habitantes, donde va a transcurrir toda la historia, que es Crockett Island. Y en Crockett Island nos encontramos con los padres de él y su hermano, pero también nos vamos a encontrar con alguien que yo decía, está tan acomodada acá porque es la mujer de Mike Flanagan, pero no, la verdad que a medida que vamos viendo más productos de ella, digo, es una actriz del re carajo. La verdad que acá el papel que hace a mí me voló la cabeza, muy bien interpretado, que es Kate Siegel, que hace el personaje de Erin. Ahí hubo una historia entre estos dos que se vuelve a retomar. Ella también se ha ido de la isla por un tiempo, ha vuelto ahí y es como que, viste, cada uno los temores lo van acechando. Bueno, después tenemos a la doctora del pueblo, sí, que es Sarah Gunning, cuya madre es Mildred. Es una señora octogenaria en la cual ya estaba, por decirlo de alguna manera, en las últimas, ¿sí? Postrada en la cama, con demencia senil, ya no estaba en su lugar. Entonces la médica del pueblo, aparte de atender a todo el pueblito, se encargaba de cuidar 100% a su madre. Un personaje que primero se ve muy apagado, pero va a tener gran relevancia en el final. Y no nos podemos alejar del gran personaje que nos lleva a través de toda esta historia, que es el padre Paul. Vamos a hacer un breve resumen y después vamos a hablar de simbolismos y vamos a hablar un poquitito del final para que quede claro. Yo de esto hablaría horas de esta serie, pero no quiero que se haga eterno el video, así que vamos a resumirlo. En la caja de comentarios vos me podés dejar algún comentario ahí que quieras saber de alguna de las cosas. Hay muchos personajes y como esto ocurre adentro de una iglesia, obviamente, Misa de Medianoche, y habla sobre la historia de un cura, también tenemos a nuestro personaje, digamos, fanático totalmente de la religión y de todos sus pasajes, que se lo sabe de memoria y que implica la palabra de Dios es totalmente sagrada y acá se hace, y que nada, te lo interpreta como si estuviéramos viviendo en el año 500 en Tierra Santa, por así decirlo, que es el personaje Beb Kane, ¿sí? Que termina siendo odiado por mí por ese fundamentalismo y por ese fanatismo religioso. Pero no nos vayamos para ese lado, vamos para el lado del padre Paul. El padre Paul llega a Crockett Island reemplazando en teoría a lo que era el
viejo sacerdote, que es el Monseñor Pruitt. El Monseñor Pruitt estaba muy mal de salud, también con un estado de demencia un poco senil, ya estaba muy maltrecho, y deciden enviarlo a Tierra Santa para que él vaya y se despabile un poco y mejore un poquitito su salud mental y toda la historieta. El padre Paul, cuando llega, cuenta la versión de que el monseñor había quedado internado, que iba a ser pronta su recuperación, que él solo venía a cubrirlo un par de misas y luego el monseñor volvería. Eso es lo que le dice a la gente del pueblo. Lo que en realidad sucede a medida que van avanzando los capítulos, cuando nos encontramos al padre Paul confesándose él solo ante Dios, es la historia que nos lleva a donde va a terminar esta serie, que es: el Monseñor Pruitt es el padre Paul, o sea, ese hombre que se fue de esa isla a un viaje de 70 y pico, 80 de años, volvió en un hombre de 35, 40. ¿Qué pasó? Bueno, te lo relata de una manera muy simbólica, al estilo de los pasajes de la Biblia en el cual te va comentando el Vía Crucis, esos 12 pasos. Bueno, te va comentando al estilo de Vía Crucis cuál fue toda esa agonía que tuvo que vivir Monseñor Pruitt para llegar a la salvación. ¿Y la salvación cuál fue? Nada, él se encontraba en Tierra Santa, se lo ve en un momento en el Muro de los Lamentos pidiendo perdón por sus pecados, que más adelante nos vamos a enterar, y queda atrapado en medio de una tormenta de arena en la cual también tira ahí eso de vagar por el desierto, de andar perdido, de andar ahí a la deriva. Entonces, en medio de esta tormenta de arena, él se encuentra con una cueva, que puede ser una cueva o una iglesia totalmente abandonada, antigua, en la cual encuentra refugio, se queda a pasar ahí la noche y, según la versión del monseñor o de padre Paul, como quieras verlo, se encuentra con un ángel. Evidentemente el que lo ve de afuera se da cuenta que este no es un ángel, por más que te lo muestren ahí con la aureola y toda la historieta, sino que es un ser similar a un humano con alas, pero que en realidad representa a un vampiro. Este ser lo ataca al padre Paul, le muerde el cuello y a su vez le da de beber su sangre. Entonces acá entra el simbolismo religioso que dice: quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Y qué sugiere esto? Nada, que el padre Paul se muere al haber sido mordido por este vampiro, pero a los pocos instantes resucita. Y el padre Paul, a medida que va transcurriendo la noche, se está dando cuenta que no es ya quien era ese Monseñor Pruitt, ese hombre avanzado de edad, sino que había vuelto a su época dorada de 30 y pico, 40 años. ¿Y qué dice el padre Paul? Mira, encontré la vida eterna, he sido sanado por un ángel, no puedo quedarme solamente con esto para mí solo, vamos a llevarlo al pueblo para tratar de curar todas las enfermedades que había en Crockett Island y a su vez redimirse por un pecado que él había cometido. Entonces se lleva dicho ángel vampiro a la isla. Y acá comienza toda esta travesía del padre Paul tratando de redimir a toda esa isla y tratando de convertirlos a todos y lograr que tengan la vida eterna. Nuestro personaje Riley, que es uno de los principales, yo cuando vi que en el cuarto capítulo ya veía al vampiro cara a cara y que ya era atacado por él, dije: no, ¿para qué estamos haciendo acá? Ya me lo estás matando en el cuarto capítulo y no, resulta que es mordido, bebe la sangre y termina siendo resucitado y termina siendo eterno, no puede morir. Y acá nos enteramos un poquitito más de cómo es esta afección que está generando el vampiro. Resulta que obviamente te convertís en vampiro, entonces ¿qué necesitas? Alimentarte de otro ser humano. Tenés mucha sed de sangre y a su vez te volvés muy sensible a la luz del día. Muestra cómo automáticamente tanto muestras de sangre que se le han sacado a personajes que ya han sido medio convertidos, como en su momento al padre ex Monseñor Pruitt y como a Riley, el sol les quema la piel. Entonces te trae vida eterna, pero te da mucha sed de sangre que tenés que salir a atacar a otra persona para convertirla y vos alimentarte, y no podés salir de día. Lo básico de un vampiro. Ahora, al padre, ¿cómo se le ocurre convertir a todo el pueblo y no generar un caos tremendo? Bueno, de a poquito, en cada misa diaria que se hacía, y que si era un pueblo de 200 personas, generalmente a la misa de todos los días iban 4 o 5 personas nada más, los más fieles. Generalmente si había algún evento católico importante ahí asistían un poquitito más de personas, pero bueno, mezcla con el vino que entregan en misa en la comunión, mezcla sangre de vampiro, entonces le va dando un poquitito de sangre de vampiro con cada comunión que entrega el padre en misa. Bueno, y así logra hacer que una chica que había quedado totalmente paralítica lograra
caminar de nuevo, automáticamente así de la nada. Personajes importantes también para la serie que tenían problemas de visión, ahora ya no utilizan lentes. El padre de Riley, que era pescador, sufría de haber trabajado tantos años en el barco, entonces la espalda lo estaba matando y de un día para el otro ya se siente bien, la espalda no le duele más, vuelve a ser un pibe. Y el caso más relevante es, ¿se acuerdan de la madre de Sarah, Mildred, que yo les había dicho que era una octogenaria, que ya estaba totalmente perdida? Bueno, el padre, al ver que esa persona no podía ir a misa por el estado de salud que tenía, le llevaba la misa a la casa todos los días. Le daba de beber esa sangre en vino, en forma de vino, le daba la misa, se quedaba con ella y empezamos a ver que Mildred cada vez se volvía más joven. O sea, de un día para el otro, en vez de caminar con dificultad, ya caminaba bien. Al otro día, en vez de presentar esa senilidad y no acordarse de quién era la hija o dónde estaba, ya empieza a tener sus recuerdos y a medida que avanzan los capítulos la vemos totalmente joven. Pasa de tener 80 a tener 60, a tener 50, a tener 40, a tener 30. Y acá nos enteramos que entre Mildred y el monseñor Pruitt, ahora padre Paul, había sucedido algo. Y de ese algo que había sucedido nació Sarah Gunning. Entonces es como que la redención del padre y la expiación de sus pecados era para volver a vivir esa vida que él hubiese deseado, entregarle otra oportunidad a Mildred y poder formar esa familia que había deseado desde un principio y por sus votos célibes no lo había logrado. En medio de toda esa historia de amor se desata un caos porque el padre quiere convertir a todo el pueblo, quiere que todos se hagan eternos, que sean inmortales. Entonces en una misa, la más especial, en el medio ahí de la iglesia aparece este ángel vampiro. El padre les explica lo que estaba sucediendo, les dijo que no tengan miedo. Aparecen junto con Beth Kane, que era esta fanática religiosa que ya sabía toda la historia. Le ofrecen a todos en unos vasitos veneno, un veneno que los iba a matar, pero que se quedaran tranquilos porque automáticamente al beber la sangre de Cristo, de este ángel que les entregaba, iban a obtener la vida eterna. Algunos deciden tomarla, asombrados por todos los milagros que estaban sucediendo en esta isla, otros no. Cuando sucede esto, evidentemente los que toman el veneno se mueren y a los instantes reviven. ¿Reviven cómo? Con mucha sed de sangre, entonces comienzan a atacar a los otros miembros de la iglesia que no habían bebido, se empiezan a atracar entre ellos y quedan, bueno, nuestros personajes principales tratando de salvar la isla. ¿La isla se salva? No, la isla no, está condenada. Acá el último capítulo ya vendría a representar lo que es el apocalipsis. En un momento deciden, por una cuestión de fanatismo y de decir que solamente los puros y los que se merecen van a ser salvados, deciden quemar todos los ranchos, todas las casas, porque dice, no importa. Cuando salga el sol nosotros nos guardamos en un centro comunitario que había, que era el único que habían dejado en pie, y ahí nos salvamos y los impuros van a terminar siendo exterminados. Resulta que ese centro también termina incendiado y todos se quedan a la deriva. Estaba a punto de amanecer, el sol iba a salir, todos sus cuerpos iban a empezar a combustionar y se iban a morir. Era la única manera de no ser inmortal, ¿sí? O sea, te podían disparar, te podían degollar, podían hacer lo que quieran, pero si te agarraba el sol, te morías. Y bueno, entre que nuestros personajes principales tratan un poquitito de salvar la situación, tenemos a los dos niños, Warren y Lisa, que se ponen en una embarcación, se van corriendo hacia el horizonte. Ellos habían bebido en teoría poca sangre vampírica y no habían sido mordidos, entonces como que estaban a salvo. Y se da el momento, la batalla final, la más crucial, que es cuando el vampiro ataca a Erin. Cuando le ataca a Erin, le empieza a morder el cuello y Erin saca un cuchillo y empieza a tajearle todas las alas a este ángel, demonio, vampiro, como quiera llamarlo. Le empieza a romper todas las alas. Al demonio en ese momento no le importa porque tenía tanta sed de sangre que lo único que le importaba era estar comiendo, alimentándose de eso. Y en la escena final, cuando va saliendo el sol, cuando todo el público, a través de una música hermosa que nos ponen, que habla sobre la redención, sobre encontrar el camino, sobre estar cerca de Dios, lo que se veía entregado ese pueblo ya estaba entregado a todo eso, nada, ahí se ve cómo el ángel se va volando intentando encontrar un lugar oscuro, ¿sí? Va escapando del horizonte del sol hacia tierras más oscuras y se ve que tiene ciertos inconvenientes para volar. Evidentemente había surgido efecto. ¿Queda la duda? ¿No queda la duda? Para mí no, porque en el momento en el que Lisa dice no vuelvo a sentir las piernas, o sea, era la chica paralítica que había vuelto a caminar, todo por haber bebido esa sangre de este ángel vampírico, ahora
dice, no siento las piernas de nuevo. O sea, para mí, el ángel, el demonio, el vampiro no logró su cometido, terminó siendo totalmente calcinado por el sol. Bueno, podría hablar horas y horas en serio de esta serie porque tiene un montón de simbolismos, tiene un montón de los detalles de cada personaje y cada guerra de esos personajes, cada batalla interna que tenía cada uno, desde el padre pescador hasta la chica que se fue a probar suerte afuera y tuvo que volver, la historia de la madre con el cura que había tenido nada una hija y que cada uno después siguió su vida. Hay un montón de historias, hay un montón de cosas que no estoy comentando que no dan para analizarla ahora, pero si quieren después podemos hacer algún otro tipo de interacción con este video. Con esto le damos cierre a lo que es Misa de Medianoche. Para mí me encantó en tanto fotografía, ambientación, personajes, maquillaje, como ves a los personajes en los primeros capítulos totalmente desgastados, viejos, y a medida que van bebiendo la sangre del vampiro y van surgiendo los nuevos capítulos, los ves totalmente rejuvenecidos. La música de fondo, las actuaciones, la verdad, Mike Flanagan, sos un genio en lo que haces, ¿sí? Vayan a ver si no vieron La Maldición de Hill House, la de Billy Maynard. Vayan a ver Doctor Sueño. Tiene un montón de otras cosas más que están buenísimas. Si llegaron hasta esta parte del video, simplemente tengo que agradecerles. Déjenme en los comentarios la palabra terror, sí o terror no. A ver si seguimos con estos especiales de Halloween. Tengo un video preparado de 31 películas de terror para que veas, para que no te pierdas nada de lo que hay en las plataformas, en diferentes plataformas, ¿sí? Y también sobre series de terror. Muchas otras cosas más. Gracias de nuevo. Nos vemos en un próximo video, claro que sí. Los saluda Gorriti.